Antes de comenzar, solicitamos por favor apagar sus celulares. Muy buenos días. Damos comienzo a esta actividad saludando muy cordialmente a las autoridades académicas presentes, encabezadas por la decana de nuestra facultad, la doctora Valeska Geldres, al director del Departamento de Ciencias Jurídicas, doctor Jaime Tigmes, y especialmente a la directora de la Dirección de Equidad de Género de nuestra universidad, Bárbara Eitel, docentes asistentes y público presente. La Facultad de Ciencias Jurídicas y Empresariales de la Universidad de la Frontera se complace en darles la más cordial bienvenida a las segundas Jornadas Nacionales de Profesoras de Derecho Privado, en las cuales participarán figuras más que destacadas en el ámbito que nos convoca. A continuación, se dirigirá a ustedes la decana de nuestra facultad, la doctora Valeska Geldres. Adelante, por favor. Muy buenos días, bienvenidos a estas segundas Jornadas Nacionales de Profesoras de Derecho Privado. Es un honor para la Facultad de Ciencias Jurídicas y Empresariales de la Universidad de la Frontera ser sede de esta segunda jornada a nivel nacional y recibir en esta casa de estudios y especialmente en esta facultad a las 38 expositoras de esta jornada que provienen de nuestro nutrido país y nuestro largo y querido país. Damos la cordial bienvenida a la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso. ¿Dónde están? ¿Por ahí? ¿Ya llegaron? ¿Por acá? Por favor, vayan levantando la mano, por favor. La Pontificia Universidad Católica de Chile. Eso es más lejos, no. La Universidad Adolfo Ibáñez, la Universidad Alberto Hurtado, Universidad Andrés Bello, Universidad Austral de Chile, Universidad Autónoma de Chile, Universidad Católica del Maule, Universidad Central, Universidad de Chile, Universidad de la Frontera. ¿Dónde están nuestros estudiantes? Muy bienvenidos también. Universidad de los Andes, Universidad de Talca, muy bien. Universidad de Tarapacá, Universidad de Valparaíso, Universidad Diego Portales, Universidad Finisterra, Universidad Mayor, Universidad Pedro de Valdivia, no ha llegado todavía, Universidad San Sebastián. Como ven, estas jornadas han acaparado la atención del contexto nacional. Y quiero felicitar a las organizadoras de esta jornada que han estado a cargo de la doctora María Elisa Morales y la doctora Pamela Mendoza, y agradecer el trabajo que ha significado organizar esto y que podamos estar hoy día aquí. Estas jornadas, como muchos de ustedes ya saben, surgieron de la iniciativa de dos académicas de la Universidad Finisterra, Sara Moreno y Lucía Rizic, que están presentes aquí. Un aplauso, por favor, para ellas. Quienes fueron las organizadoras y las gestoras de esta idea en noviembre del 2018. En dicha ocasión se convocó a mujeres académicas del ámbito del derecho privado con el objetivo de relevar el trabajo de investigación que realizan en este ámbito. En esta ocasión, la conferencista invitada, que en reconocimiento de su destacada trayectoria inauguró el encuentro, fue la profesora doctora Carmen Domínguez, quien realizó una profunda crítica sobre la poca participación de las mujeres abogadas en los diversos ámbitos del ejercicio de la profesión, público, privado y académico.
develando que la presencia femenina no supera el 30% en las distintas áreas. Es algo que debemos cambiar, que debemos mejorar y debemos apostar por el futuro de nuestro país, por el futuro de nuestra sociedad y de los estudiantes a los cuales formamos. Un mundo más equitativo, donde hombres y mujeres nos podamos ver en forma igual, ni más ni menos. Los chicos necesitan a las chicas y las chicas necesitamos a los chicos. Eso es algo que tiene que estar en la academia, tiene que estar en las investigaciones y es algo que nosotras, como profesionales del mundo académico, debemos forjar. Es nuestra responsabilidad. En un estudio que he realizado de las 45 universidades chilenas, solamente he encontrado 25% de representación de decanas en las universidades, un 26% de vicerrectoras, un 18% de mujeres en las juntas directivas y 9% rectoras. Son cifras que son menores al 30%. Así también en las escuelas de derecho, en las facultades de derecho, de 45 facultades de derecho a nivel nacional, perdón, solo 7 son decanas mujeres, lo que representa un 16%. Es un valor todavía más bajo que el 30% nombrada por la doctora Domínguez. A nivel de gestión, las posiciones de las mujeres en puestos de dirección alcanzan solamente un 8%, según estudios a nivel nacional. Mi conclusión es que los derechos no son suficientes. No basta con tener derechos si no tenemos la valentía de abrirnos los espacios. Y en el ámbito universitario, los derechos de las mujeres universitarias deben ser expresados, según mi opinión, en puestos de toma de decisiones. Este tema de la participación de la mujer es un tema que ya está de moda, así que no tenemos por qué explicarlo, ¿cierto? Porque hace un par de años atrás había que explicar por qué estamos hablando de esto. Sin embargo, la cultura, ni siquiera diría local, estamos en el sur, así que la cultura es más fuerte todavía en algunos aspectos, pero aquí hay un tema cultural que es global. Por lo tanto, trabajar en el tema de la cultura, y es una actividad que apunta a generar cultura, a generar espacios de participación y a decir que esto es una actividad que corresponde para generar equidad. Quiero terminar mis palabras agradeciendo a las conferencistas principales de esta actividad, la abogada integrante de la Corte Suprema, señora Leonor Echeverry, y a las académicas Susan Turner, María Fernanda Vázquez y Lilian San Martín. Mis mejores deseos para una exitosa jornada y muchas gracias. Gracias por sus palabras, señora decana. Otro aplauso, por favor. A continuación, la doctora Susan Turner nos ofrecerá la conferencia titulada El trabajo remunerado y no remunerado de la mujer y su implicancia en la familia. La doctora Susan Turner es abogada licenciada en Ciencias Jurídicas y Sociales de la Universidad de Chile, doctora en Derecho por la Universidad de Göttingen, Alemania, y profesora de Derecho Civil en la Universidad Austral de Chile. Se le invita cordialmente a subir al escenario. Perfecto.
Muy buenos días a todos y todas. En primer lugar, y aprovechando que soy la primera expositora, quiero agradecerle muy sinceramente a María Elisa y a Pamela por la organización de este congreso, que ha estado fantástico hasta ahora y que estoy segura que va a continuar así. Así que muchísimas gracias por todo. Bien. La elección del tema de esta ponencia se funda en razones de distinta naturaleza. Por una parte, en el área del derecho civil en la que me he especializado, esto es el derecho de familia, me he topado en diversas instituciones con el problema del trabajo que desarrolla la mujer durante su vida adulta y en paralelo a su familia. En la sociedad conyugal, en los alimentos, en la compensación económica, en las uniones de hecho, entre otras, está envuelta la cuestión de la consideración y valoración del trabajo no remunerado de la mujer, es decir, de aquel trabajo doméstico que involucra las labores del hogar y el cuidado de los hijos, siguiendo la nomenclatura de la compensación económica. El despliegue de este trabajo interno obviamente condiciona la realización por parte de la mujer de cualquier actividad remunerada o externa a la familia, de tal manera que ambos son entonces caras de una misma moneda. Se trata, en mi opinión, de una cuestión que atraviesa todo el derecho de familia, a veces de manera más soterrada, a veces de manera más visible. Por otra parte, me parece que se trata de un tema relevante en el contexto nacional. En efecto, a la luz del movimiento feminista que ha remecido estructuras sociales y jurídicas tradicionales, el trabajo de la mujer y sus implicancias para la familia se abre como un espacio en el que se pueden revertir o confirmar roles previstos para la mujer en la visión patriarcal de la familia. De acuerdo con datos del INE sobre brechas de género en el mercado laboral, en el año 2018 la tasa de participación femenina en dicho mercado asciende a 49,3%. En 2017, 4 de cada 10 mujeres que se encontraban fuera de la fuerza de trabajo declararon que lo están por razones familiares permanentes. Por último, se trata de un tema que me inquietó desde joven por mis propias circunstancias. Mi mamá es profesora de Estado, como se decía antes, y trabajó remuneradamente durante toda mi infancia. Y durante el colegio recuerdo haber sentido rabia porque en ocasiones ella no podía participar de algunas actividades pues estaban fijadas durante el horario laboral. Pensaba, qué suerte los que tienen madres que no trabajan. Hoy, y respecto de mis propios hijos, he revivido esos sentimientos encontrados. Habiendo fundamentado de alguna manera la elección del tema de esta conferencia, vamos a su desarrollo. Comencemos con el reconocimiento del trabajo no remunerado o doméstico, que en este caso voy a utilizar como sinónimos, a nivel constitucional. En nuestro país, como todos sabemos, no existe ninguna norma referida al trabajo doméstico en la Constitución. Sin embargo, del análisis de constituciones comparadas, resulta que el tema del trabajo doméstico tiene acogida en disposiciones relativas a la familia. Por regla general, no se trata de disposiciones específicamente relativas al trabajo doméstico, pero sí referencias implícitas o tangenciales en el contexto de disposiciones de igualación de derechos entre hombres y mujeres. Por ejemplo, en normas de igualación de derechos entre hombres y mujeres en el ámbito de la familia en general. Por ejemplo, en la Constitución colombiana se dice: las relaciones familiares se basan en la igualdad de derechos y deberes de la pareja y en el respeto recíproco de todos sus integrantes. La mujer y el hombre tienen iguales derechos y oportunidades.
la mujer no podrá ser sometida a ninguna clase de discriminación. Otro ámbito en el que encontramos ejemplos es el de la manutención y cuidado de los hijos. Por darles un ejemplo, en la Constitución nicaragüense se dice: las relaciones familiares descansan en el respeto, solidaridad e igualdad absoluta de derechos y responsabilidades entre el hombre y la mujer. Un tercer ámbito en el que se dan estas normas se refiere a la protección de la maternidad. En efecto, hay normas que a propósito de esta protección aluden al ámbito laboral. Por ejemplo, en la Constitución portuguesa se dice: el Estado reconoce la maternidad como valor social eminente, protegiendo a las madres en los imperativos específicos de su acción insustituible en orden a la educación de los hijos y garantizando su realización profesional y su participación en la vida cívica del país. En definitiva, entonces, tenemos que la experiencia comparada nos muestra que el reconocimiento del trabajo doméstico a nivel constitucional puede darse en la formulación en distintos contextos, sirviendo a un doble propósito. Por un lado, en la orientación de políticas públicas y por otro, como principio orientador para el legislador y para el juez. Revisemos ahora, bajando un nivel, el nivel legal. Si el legislador optara por un reconocimiento explícito del trabajo doméstico realizado por la mujer, ello debiera darse en el contexto de las normas que regulan los efectos de la convivencia conyugal o de hecho. En efecto, el trabajo doméstico resulta de la distribución más o menos voluntaria que hace la pareja de sus responsabilidades para afrontar la economía familiar. Según la manera en que ellos deciden dividirse las tareas tendientes a la manutención del hogar, se pueden distinguir al menos 3 tipos de parejas. Según un primer modelo, uno de sus miembros, tradicionalmente la mujer, asume el trabajo doméstico no remunerado y el otro, el hombre, provee a la familia a través del dinero que recibe de su trabajo externo. El primero cumple con su deber legal de socorro en forma directa a través de sus labores en pro de la familia y el segundo en forma indirecta, poniendo a disposición de la economía familiar los recursos monetarios necesarios. Un segundo modelo está constituido por la unión de doble ingreso, en que cada cónyuge desempeña un trabajo externo y remunerado, de manera que el presupuesto familiar se construye sobre la base de la sumatoria de los recursos de ambos. La responsabilidad por el trabajo doméstico normalmente se comparte en partes iguales. Por último, existe un modelo intermedio que se da cuando los miembros de la pareja, cuando aquel de los miembros de la pareja que asume las tareas domésticas realiza además un trabajo remunerado, pero de jornada parcial, haciendo su contribución entonces tanto a través de las labores del hogar como del aporte monetario. Cabe preguntarse entonces cuál es el modelo asumido por el legislador chileno. En el Código Civil no existe una norma expresa que permita identificar el modelo paradigmático acogido por el legislador para el matrimonio. De ello podría derivarse la conclusión de que nuestro codificador no tomó partido en esta materia, dejando la decisión respectiva a los cónyuges. Sin embargo, esta aparente neutralidad no es tal. Existen al menos 2 ámbitos de la regulación de familia que descansan sobre el modelo de separación de tareas. En ellas, el legislador parte de la base de una división tajante entre tareas domésticas y tareas remuneradas y de la atribución de tales tareas a la mujer y al marido respectivamente. En primer lugar, en la regulación del deber de socorro y del derecho de alimentos.
el deber de socorro mutuo emanado del vínculo matrimonial resulta exigible en proporción a las facultades económicas de cada cónyuge. De esta manera, el cumplimiento del deber de socorro no impone a los cónyuges una distribución legalmente preestablecida de las actividades domésticas y lucrativas durante el matrimonio, limitándose a fijar como criterio rector el que la contribución económica de los cónyuges sea proporcional a su patrimonio. Siguiendo este criterio se llega a la conclusión de que el cónyuge que carece de ingresos propios no puede cumplir sino con su deber de socorro a través del trabajo doméstico, procurando suministrar en especie lo necesario para la vida en común. Por otra parte, una vez terminada la convivencia conyugal, pero subsistiendo el vínculo matrimonial, los cónyuges se deberán alimentos. El deber legal de prestarse alimentos no es más que una manifestación del deber de socorro frente al quiebre de la vida en común. También en ese estadio, es decir, cuando ya no existe convivencia conyugal, se puede comprobar que el legislador consideró el trabajo doméstico sin expresarlo. En efecto, solo así se explica que el cónyuge que conserva el cuidado personal del hijo cumpla con su deber de alimentos frente a sus descendientes, al menos en parte, a través del cuidado mismo, y no necesita además proveer en dinero a su manutención. Ese progenitor entonces satisface su obligación de prestar alimentos a sus descendientes a través del cuidado personal de los hijos. En la medida que ello le impide tener ingresos propios que le permitan subsistir de un modo correspondiente a su posición social en términos del Código Civil, se configurará su necesidad y podrá hacer valer su título legal en contra del otro cónyuge. Hasta la reforma del 2013 sobre atribución del cuidado personal de los hijos, que terminó con la preferencia en favor de la madre, existía una simetría perfecta en el sistema. A la mujer, madre, le correspondía por regla general el cuidado personal del hijo y a través de él es que ella cumplía con su deber legal de alimentarlo, dado que el trabajo doméstico que realiza no le permite cumplirlo como al padre pagando una suma de dinero. Es decir, el sistema estaba bien cuadrado. En segundo lugar, otra materia de familia en el que se nota la decisión del legislador es en el régimen de sociedad conyugal. Como régimen legal supletorio del matrimonio, demuestra que el legislador construyó el sistema patrimonial del matrimonio teniendo en cuenta el modelo de separación de tareas. Eso es lo que explica que en este régimen el marido sea el administrador de los bienes sociales y de los bienes propios de la mujer y que ésta obligue solo excepcionalmente los bienes sociales y del marido en las compras al fiado de objetos muebles naturalmente destinados al consumo ordinario de la familia, como dice el 137. Justifica, por otra parte, que la mujer participe en los gananciales quedados al término de la sociedad conyugal, puesto que gracias a su trabajo interno y no remunerado es que el marido pudo aportar monetariamente al patrimonio social. En este esquema, el patrimonio reservado de la mujer casada supone una anomalía y como tal es lógico que genere la situación excepcional de pérdida de los gananciales si ella decidiera quedarse con la totalidad del producto de su trabajo remunerado separado del marido. Puede concluirse entonces que a pesar de no existir norma expresa al respecto, el Código asume un modelo de distribución tradicional del trabajo dentro del matrimonio en que la mujer asume íntegramente las labores domésticas y el marido es responsable por el trabajo remunerado. Lo que parece más criticable en este esquema es que constituya un presupuesto del modelo, pero no merezca ni una sola mención expresa dentro del modelo. Solo le permite al legislador
asignar ciertas cargas, la de soportar sobre la mujer, la de soportar el cuidado personal de los hijos y la de soportar que el marido tenga la gestión patrimonial durante el matrimonio. Rige también este modelo de distribución y atribución tácita del trabajo doméstico o no remunerado en las uniones de hecho. La ley sobre la UC denota un cambio importante en este punto. En efecto, en concordancia con la posibilidad de que este pacto de la UC, el acuerdo de unión civil, lo celebren dos personas de igual o distinto sexo, la atribución de deberes y obligaciones no hace distingos entre hombre y mujer. Los convivientes civiles tienen un deber de ayuda mutua y de solventar los gastos de la vida en común en proporción a sus facultades económicas sin distinción. Por otra parte, no tienen el deber de alimentos recíprocos y la comunidad de bienes que pueden adoptar por pacto expreso se rige por las normas de la comunidad y no de la sociedad conyugal. En definitiva, el estatuto legal de la UC no asume un modelo de distribución y atribución del trabajo no remunerado para uno de los miembros de la pareja, como sí lo hace el Código con la mujer. Sin perjuicio de ello, lo dicho a propósito de los hijos y el cumplimiento del deber de alimentarlos se aplicará de manera idéntica al matrimonio en el caso de la UC entre personas de distintos sexos. ¿Y qué pasa con la compensación económica? Hasta la entrada en vigencia de la Ley de Matrimonio Civil, el trabajo doméstico realizado por uno de los cónyuges durante el matrimonio era ignorado completamente por el legislador en forma expresa. Si bien algunas instituciones del derecho de familia, como lo veíamos, lo suponen tácitamente, el legislador parecía considerarlo casi como una circunstancia proveniente de la naturaleza de las cosas. En el terreno de las obviedades, la mujer desempeñaba las tareas no remuneradas del hogar común. La Ley de Matrimonio Civil del 2004 consagró el divorcio y ligaba a él la nueva figura de la compensación económica. Y en ella se destacan dos cuestiones de importancia para efectos de este tema, por supuesto. En cuanto a la noción de trabajo doméstico, estableció que éste podía consistir ya sea en la dedicación al cuidado de los hijos y o a las labores propias del hogar común. Con ello, logró romper la vinculación necesaria entre trabajo doméstico y existencia de hijos. Es decir, el trabajo doméstico normalmente está asociado a las tareas de cuidado y educación de los hijos, quedando por lo tanto excluido las labores realizadas por las mujeres sin hijos. Y una segunda idea de importancia en la compensación económica es que permitió vislumbrar que el trabajo doméstico es jurídicamente relevante y lo es en tal medida que origina el derecho para el cónyuge que lo realizó de obtener una prestación pecuniaria a título compensatorio. Al establecer como presupuesto indispensable para la concurrencia del derecho a obtener una compensación económica el hecho de haber realizado el trabajo doméstico durante el matrimonio, la norma entonces hace visible una situación de hecho que hasta ese momento solo se vislumbraba en el trasfondo de las economías familiares. Posteriormente, la ley de la UC del 2015 hizo aplicables a este tipo de uniones no matrimoniales la compensación económica en idénticas condiciones a las del matrimonio. Con ello, entonces, quedó establecido que el trabajo doméstico o no remunerado desarrollado durante la vida en común, matrimonial o no matrimonial, es susceptible de evaluarse en dinero y que como tal consistió en la contribución del cónyuge beneficiario de la compensación a la economía familiar. Esta función se reafirmó a través de la Ley de Reforma Previsional del 2008, que en sus normas sobre equidad de género y afiliados jóvenes permitió al juez ordenar que esta compensación se pague con los fondos previsionales del cónyuge deudor
con un tope del 50% de los acumulados durante el matrimonio, mediante un traspaso de los mismos hacia la cuenta del cónyuge beneficiario. Este mecanismo de mitigación de la inequidad sufrida por la mujer dueña de casa, que se ve enfrentada a su vida separada del marido sin ahorros previsionales, habiendo sin embargo trabajado igual que él, constituye un adelanto en el reconocimiento del valor del trabajo doméstico. Si bien por sí solo no parece suficiente para mejorar la situación previsional de la mujer, unido al sistema de pensiones solidarias consagrados en esta misma ley 20.255, al menos contribuye a que ella reciba una pensión de vejez o invalidez como un trabajador remunerado. Por último, y en honor al tiempo, cabe preguntarse qué aportes pueden derivarse de una mirada de género sobre las implicancias jurídicas del trabajo no remunerado de la mujer. La preocupación por el valor y reconocimiento jurídicos del trabajo doméstico sitúa la mirada del legislador en la condición de la mujer dueña de casa. La tarea de abordar desde un punto de vista jurídico su caso es muy delicada, pues conlleva una serie de riesgos que, de concretarse, generan un efecto contraproducente con el de mejora efectiva de la situación de dicha mujer. Así, esta preocupación normativa podría conducir al fortalecimiento de un cierto tipo de familia caracterizado por la distribución tradicional de roles. La mujer asume el trabajo doméstico y deja de desempeñar actividades remuneradas. El marido provee a la manutención de la familia únicamente a través de su trabajo lucrativo. Este efecto colateral no deseado de una normativa legal que proteja a la mujer dueña de casa no haría más que perpetuar el modelo imperante. Lejos de eso, la consecuencia deseable de una política legislativa activa de protección debiera ser justamente la opuesta, es decir, la de posibilitar que las familias distribuyan los roles familiares y laborales con plena libertad. Si en ejercicio de dicha libertad una pareja opta por asumir separadamente el trabajo remunerado del doméstico, la persona que se dedique a esta última debiera tener la certeza de un reconocimiento jurídico de su labor. Considero que en el ámbito legal una forma adecuada de garantizar dicho reconocimiento consistiría en incluir una norma de carácter general en el ámbito del derecho de las convivencias matrimoniales y no matrimoniales que simplemente declarara la equivalencia entre la contribución al mantenimiento familiar realizada a través del aporte proveniente de un trabajo remunerado y aquella que se efectúa mediante la dedicación al trabajo doméstico. Una solución bien sencilla. Una norma de este tipo permitiría una nueva visión sobre el derecho de alimentos, de cuidado personal, regímenes patrimoniales, entre otras materias, basada en que los miembros de la pareja satisfacen cabalmente sus obligaciones familiares, sea que asuman el trabajo remunerado o el doméstico. Muchas gracias. Damos las gracias a la doctora por su excelente conferencia. Habiendo escuchado ya a la doctora Turner, damos por inauguradas las segundas jornadas nacionales de profesoras de Derecho Privado. Les recordamos que las ponencias se distribuirán en diferentes paneles temáticos, que se desarrollarán en 3 salas distintas en forma paralela, según pueden ver en sus programas. Los invitamos entonces a quedarse en el auditorio o dirigirse a la sala de su interés. En breves minutos daremos inicio a las primeras mesas.
Disculpen, para aquellos que no conozcan dicha información, el auditorio Gabriela Mistral se encuentra acá al lado, saliendo a la derecha. ¿Ya? Muchas gracias. Sí, porque si no... Sí, ya. Hablar por favor al micrófono porque si no se escucha para el streaming. A mí me da vergüenza el streaming porque... A todas. Por eso igual le preguntamos porque igual alguien puede que diga no. Pero es que, pucha, yo creo que ha sido tan bonito el trabajo de visibilizar lo que hacemos. Sí, es que es como, al final sí, hay que hacerlo. Pero digo que no me plancha porque siempre meto los patos. Ah, sí, po. No sé. Sí, Yo me acuerdo que la... No, pero él es buena onda, sí. Sí, no, sí, de hecho, no sé, andar por ahí, lo vi, sí, ya está. Excelente. Yo ando con un puro No. y no son botas mías. Claro. O yo tampoco, no Qué pensé bueno que iba a que a llover. todas le- Siri me dijo, va a ser mucho frío, pero no me dijo que iba a llover, me engañó. Sí, pues no. yo Oye, estaré muy peluche si me saco esto, porque me dio calor. No, sácate. Ah, no, mejor no. Se me da la camiseta. Es que la humedad de Valparaíso, cualquier cosa la compré. Mis alumnillos. Te cagas, súper. No, pero estoy sorprendida de tanta gente. En la mañana. Muy buenos días. Vamos a dar inicio a la primera mesa. Quisiera, no obstante mi rol de moderadora, aprovechando que tengo a Pamela al lado, dar los agradecimientos formales a Pamela y a María Elisa por la excelente organización y el cariño puesto en todo ello. Estamos todas muy contentas de estar aquí y contentas de la difusión de nuestro trabajo, que ha sido una tarea muy bonita. Voy a presentar entonces a nuestra mesa. A la izquierda tengo a la profesora, perdón, a la derecha, Paulina Monsalva. Ella es abogada, licenciada en Ciencias Jurídicas por la Universidad Católica de Temuco, magíster en Derecho Civil Patrimonial de la Universidad Diego Portales. Su ponencia se titula Responsabilidad por culpa de la organización y por el hecho del dependiente, análisis a partir del caso Caradima. Nos acompañan también la profesora Pamela Mendoza y la profesora Lucía Rizic. Partirá Paulina entonces con su ponencia. Muchas gracias. Buenos días. ¿Se escucha? A todas y a todos. El llamado caso Caradima, sin duda, permite revisar muchos debates importantes en el ámbito moral, comunicacional,
en el derecho canónico y en el derecho civil respecto a personas y a responsabilidad. El día de hoy pretendo limitarme al análisis técnico de la responsabilidad extracontractual por culpa de la organización y por el hecho del dependiente que fueron alegados en esta causa, ya que nos permite revisar las relaciones entre estas dos responsabilidades. Los hechos, en síntesis, consistieron en que 3 jóvenes fueron abusados sexualmente por el sacerdote de la parroquia a la que acudían durante distintas épocas entre los años 1980 y 1997. A partir del año 2003 comenzaron a presentar denuncias ante el cardenal, algunas de las cuales no fueron investigadas y otras derechamente fueron desestimadas, sumado a otras comunicaciones formales de los hechos a otros miembros de la Iglesia. Fue solo hasta el año 2010, debido a la denuncia de una 4ª víctima, que los antecedentes se enviaron a la Congregación para la Doctrina de la Fe, entidad del Vaticano encargada de investigar casos que comprometían a la Iglesia. En el año 2012, las víctimas dedujeron una acción indemnizatoria contra el Arzobispado de Santiago en su calidad, según estimaron, representante de la Iglesia Católica en Chile, por responsabilidad extracontractual por su hecho propio, basada en los artículos 2314 y 2329, inciso primero del Código Civil. En esta se solicitó una indemnización de 200, 150 y 100 millones de pesos para cada una de las víctimas. Y en subsidio demandaron al arzobispado por responsabilidad por el hecho ajeno de su dependiente, fundado en los artículos 2320 y 2322 del Código Civil. La sentencia de primera instancia rechazó ambas demandas. Sin embargo, la Corte de Apelaciones de Santiago, en un polémico y confuso fallo, terminó por acoger la demanda principal y condenó a la Iglesia Católica a un pago de 100 millones de pesos para cada una de las víctimas. La responsabilidad por culpa propia de una institución se caracteriza porque el hecho generador del daño se constituye por una operación deficiente de la institución, que se demuestra en decisiones de funcionamiento que no corresponden con el proceder razonablemente esperable de una entidad de similar naturaleza. Se trata de un conjunto de actos u omisiones vinculados con una estructura institucional. Conviene recordar que al justificar una demanda indemnizatoria por este tipo especial de atribución de culpa, se deberán probar por las víctimas todos los elementos de la responsabilidad en la organización conforme a las reglas generales del estatuto extracontractual, incluida la culpa, a menos que se pretenda aplicar la llamada presunción general de culpabilidad por el hecho propio, cuestión que, reconocemos, no es admitida por la generalidad de la doctrina y de la jurisprudencia. En cambio, en la responsabilidad por el hecho ajeno, se requieren probar todos y cada uno de los elementos que configuran la responsabilidad del autor del hecho. Me refiero específicamente a la del dependiente, incluyendo su culpa. Una vez acreditado ello, se presumirá la culpa del tercero, es decir, de la institución. A esto se agrega el requisito de la acreditación de la relación de subordinación o dependencia entre el tercero civilmente responsable y el daño. Ahora bien, en este caso, la Corte de Apelaciones sostuvo que la Iglesia como organismo incurrió en una culpa en la organización, principalmente por la desidia en investigar, la excesiva demora de casi 7 años en lograr resultados en esta investigación, además porque no se apartó al sacerdote de sus funciones e incluso se le promovió, y no se les otorgó protección a las víctimas cuando hicieron sus denuncias. Se afirmó por la Corte de Apelaciones que con su inactividad se protegió a los abusadores, como si ellos fueran víctimas de una infamia y de una agresión pública contra su buen nombre y descuidando por completo lo ocurrido a las víctimas del abuso. Sin embargo, en cuanto a los daños alegados como causados por la organización, es decir, la demanda principal, la Corte tiende a confundirlos con los que corresponden a la demanda por responsabilidad por el hecho ajeno, la demanda subsidiaria. Y es por eso que nos preguntamos si es posible considerar, como señaló la Corte, que la institución, abro comillas, causó los abusos psicológicos y sexuales que sufrieron las víctimas. Creemos que no.
La responsabilidad por culpa en la organización, que es por el hecho propio de la institución, no implica atribuir la conducta de un dependiente específico a toda la organización, como lo hizo la Corte. El perjuicio debe ser causado por la institución, que en algunos casos podría coincidir con el generado por el dependiente, pero en otros, como el que estudiamos, los perjuicios son especialmente diversos. El daño atribuible a la organización y alegado por la demandante correctamente estaría configurado por la frustración, la traumatización, el daño a la imagen y a la honra de las víctimas. Así fue planteado en la demanda principal. Se trata de un daño atribuible de forma directa a la mala organización de la demandada, su desidia en investigar y el encubrimiento de los hechos. Es decir, se ataca, entre comillas, una estructura y su manera de operar. En cambio, los daños por el abuso sexual solo pueden ser atribuidos al dependiente y por aplicación de la especial responsabilidad por el hecho ajeno podría responder la institución. Por esta falta de, o esta culpa invigilando o culpa eligiendo. Ahora bien, no es fácil precisar cuál de las dos acciones era más beneficiosa, entre comillas, para las víctimas. Incluso creemos que podrían haber sido hasta complementarias. De cualquier forma, si bien sostenemos que la responsabilidad por el hecho del dependiente era más factible de configurar por tener los elementos probatorios necesarios relativos a la comisión del hecho ilícito por el dependiente. Pero a pesar de ello, presentaba dos importantes problemas. El primero se relacionaba con la complejidad de acreditar el vínculo de dependencia, aunque reconocemos que hoy en día existe una tendencia jurisprudencial en orden a objetivar este requisito. Mientras que el segundo problema era un poco más grave, tiene que ver con la prescripción extintiva de la acción. Para ambas demandas rige el artículo 2332 del Código Civil, según el cual la acción indemnizatoria extracontractual se extingue pasado 4 años desde la perpetración del hecho. Respecto a esta norma, se ha cuestionado si es que el plazo debe contarse desde el momento en que se cometió el hecho ilícito, lo que se llama interpretar un dies a quo objetivo, o si por el contrario se cuenta desde el conocimiento pleno del daño por parte de la víctima, es decir, un dies a quo subjetivo. Si bien al analizar ambas responsabilidades se generó un debate en torno al dies a quo de la prescripción, este era mucho más complejo en el caso de la demanda subsidiaria. Se corría el riesgo que, si es que se interpretaba un punto de partida desde la perspectiva objetiva en la responsabilidad por el hecho del dependiente, deberíamos remontarnos hasta el día en que se cometieron los abusos, es decir, no más allá del año 1997. Esto implicaba favorecer la prescripción de la acción al alero de esta tesis. En cambio, si es que se llegaba a sostener una tesis objetiva en la acción por responsabilidad por el hecho propio de la organización, el ilícito en que nos enfocaríamos sería el cometido por la institución misma, lo que podría dar lugar a una discusión más favorable para los demandantes sobre el momento en que comenzaba a computarse el plazo. Así ocurrió. De hecho, se estimó que el plazo de prescripción de la responsabilidad por el hecho propio solo comenzaba a correr desde el día que se enviaron los antecedentes para la doctrina de la fe en el año 2010, por estimar que en esa fecha había cesado la negligencia de la institución. No estamos necesariamente de acuerdo con los razonamientos en torno a la prescripción extintiva. Creemos que la complejidad del daño es determinante en esta discusión, pero esta materia es parte de mi investigación doctoral, por lo que espero venir en unos años más a plantear mi análisis sobre ello. De cualquier forma, para los casos futuros debemos tener presente que la prescripción sufrió una importante modificación para las acciones indemnizatorias, dirigidas contra el responsable por el hecho ajeno derivadas de delitos sexuales cometidos contra menores, con la entrada en vigencia de la Ley 21.160, el 18 de junio del presente año. Esta ley reguló una especial forma de renovación de la acción civil que podría ejercitarse por una vez cumplido el plazo del artículo 2332 por la víctima contra la institución por la responsabilidad por el hecho del dependiente, aunque con ciertas limitaciones. En definitiva, a propósito de este caso, hemos querido mostrar que a partir de un mismo hecho fáctico
podemos llegar a configurar dos responsabilidades de una institución por su hecho propio y por su hecho ajeno, las que presentan particularidades diversas. No obstante, las anomalías de este caso, como los hechos imputables alegados y los daños demandados, nos hacen reflexionar sobre si en ciertas ocasiones estas responsabilidades, más que ser opuestas, podrían llegar a ser complementarias. Muchas gracias. Su interesante participación y su magnífico respeto al tiempo de la mesa. Ahora le daremos la palabra a la doctora Pamela Mendoza. Ella es abogada, licenciada en Ciencias Jurídicas de la Universidad Católica de Temuco, doctora en Derecho de la Universidad de Salamanca, directora de la Escuela de Derecho de la Universidad de la Frontera. Pamela nos versará su ponencia sobre el daño causado por miembro indeterminado de un grupo. Gracias. Bueno, en primer lugar me voy a tomar la libertad como parte de la organización de este evento en agradecer a todos aquellos que están aquí presentes, porque en realidad estos seminarios no se hacen solamente de los expositores, sino también del público asistente, y me alegra mucho ver la convocatoria de esta jornada, y también me permito la licencia de agradecer a todas aquellas profesoras que aceptaron esta invitación y que en el fondo contribuye a visibilizar la labor de la mujer en la academia. Entonces estoy muy contenta por eso. Muchas gracias. El objetivo de la presente ponencia es analizar la llamada causalidad disyuntiva o alternativa, es decir, la responsabilidad por un daño causado o producido por un miembro indeterminado de un grupo, determinado, como un aparente supuesto de pluralidad de responsables. En específico, exploraré su noción, algunas soluciones que ofrece el derecho comparado, para finalizar con su tratamiento en el derecho chileno, por supuesto, en el tiempo que se me ha dado o que me he dado. En cuanto a su noción, en palabras de Múrtula Lafuente, se produce cuando nos encontramos ante diversos hechos que, aunque poseen individualmente aptitud para producir el daño, esta ha sido obra exclusiva de solo uno de los partícipes, o de uno solo de los partícipes. El hecho dañoso aparece atribuible a una u otra persona dentro de un conjunto de ellas de manera excluyente. O como explica en Chile el profesor Munita, es aquella que, si bien no hay duda en que el daño proviene de un hecho particular identificado, es imposible atribuirlo a un comportamiento de un agente específico, formando parte de un grupo determinado de eventuales responsables. Un típico ejemplo que se señala en los manuales a referirse en este tema, aunque no tan típico de suceder, es una partida de caza, porque alguien caza acá, espero que no, en el que cada uno de los participantes que están plenamente identificados en dicha actividad pudo haber disparado a la víctima por un accidente o no, pero se desconoce el origen del disparo, es decir, de dónde sale la bala, asumiendo que todos usan la misma bala. Sin embargo, se pueden encontrar ejemplos más cercanos, como la actividad dañosa que pueda realizar un equipo médico, por ejemplo. O sea, cada vez que no sabemos quién realizó el daño o qué grupo causó el daño, pero no sabemos exactamente quién fue, y sabemos que no pudo haber sido de todos. Esto también se produce en actividades masivas, por ejemplo en el fútbol, quien destrozó las bancas, si es que pasa eso, etcétera. Entonces nos encontramos con estos supuestos más comunes de los que nosotros pensamos. Entonces estamos estos casos que técnicamente le vamos a llamar de incerteza causal, puesto que si bien se sabe que el daño tiene un origen o una causa derivada del actuar del grupo determinado, se desconoce cuál de ellos lo ocasionó, y se sabe además que solo uno o alguno de ellos pudo haberlo hecho, pero no todos, como les decía. Es decir, no tenemos identificado el causante, pues de lo contrario, este último debiera responder individualmente. Así, un sentido de justicia y equidad nos lleva a suponer que en estos casos la víctima no debiera quedar sin obtener su reparación. Pero asimismo, en principio, no corresponde condenar al miembro del grupo que no causó el daño, si aplicamos el aforismo que cada quien responde por su propia culpa. Así entonces surge esta inquietud de determinar si existe alguna vía idónea para resolver este problema, de tal manera que la víctima del daño pueda obtener la indemnización que le corresponda. En este orden de cosas explican los autores que se han dedicado a esta materia a que existen básicamente dos posibilidades: o absuelves a todos los integrantes del grupo o presumir la responsabilidad de ellos, que pueden responder a sí mismos de manera solidaria, por partes o en principio. Entonces, de lo señalado se desprende en consecuencia que la respuesta dependerá del interés que queramos proteger, si el de la víctima
o el de aquel miembro del grupo que no causó el daño. Algunas soluciones del derecho comparado. La tendencia actual en el derecho comparado es no dejar el daño sin indemnizar en pos de una mejor protección al perjudicado. La diferencia que se encuentra en la forma en que van a responder, solidaria, pero o por partes, pero les digo que la tendencia pareciera ser que responden de manera solidaria. Así, por ejemplo, en el derecho español no hay una norma expresa sobre esta materia, de hecho no hay regulación sobre cualquier modalidad en la que exista una posible responsabilidad de más de una persona. Sin embargo, la doctrina y la jurisprudencia han desarrollado el tema. Así entonces, en caso de coautoría, es pacífica la opinión de que si varias personas actúan de común acuerdo con el fin de producir un daño, estos responden solidariamente frente a la víctima. De hecho, la previa connivencia bastaría como criterio de imputación, o sea, el acuerdo previo. Sin embargo, si no existiera esta actuación de común acuerdo, la solución se discute, pues, como advierte de Ángel, el profesor de Ángel, lo que se cuestiona algo más importante y previo: ¿quién ha actuado? En opinión de Pantaleón, la responsabilidad será solidaria entre los miembros del grupo, además de los casos de coautoría, solo si la responsabilidad o dicha actividad está cubierta por un seguro. En todos los demás, dice el profesor, que se tendría que absolver a los posibles dañantes. No obstante, en España, la doctrina mayoritaria iniciada por los estudios del profesor de Ángel se ha pronunciado a favor de la solidaridad, haya o no coautoría, y la legislación especial de allá, por su parte, también ha asumido esta postura, por lo que para algunos es posible deducir una regla general al respecto, y la jurisprudencia del Tribunal Supremo Español ha asumido esa tendencia. A través de sus obras, el profesor de Ángel ha defendido la postura que estos casos deberían resolverse a través de lo que podría denominarse doctrina de la actividad colectiva peligrosa o del peligro causado a una colectividad. Ahora bien, la define como aquella cuando un grupo de personas desarrolla, bien de forma concertada, bien de forma espontánea, una actividad como consecuencia de la que se causa un daño a tercero. Todos los componentes de ese grupo quedan solidariamente obligados a reparar el mal causado si no puede acreditarse quién fue su autor o no se demuestra quién no pudo ser. Hacia su juicio, el fundamento de la solidaridad sería la creación por parte del colectivo de un riesgo. Ese es el criterio. Por su parte, la solidaridad, bueno, Francia también ha asumido esta postura basada más o menos en criterios similares. Lo que sí condena in solidum, que es, bueno, otra forma de obligación. Por su parte, entonces, la solidaridad es la solución que expresamente, que ya no a nivel jurisprudencial, como podrían ser los casos de Francia o España, asume normas ya concretas. En algunos códigos del siglo XX ya se establece y se regula esta situación de manera expresa. Así tenemos, por mencionar algunos, el BGB alemán y el Código Civil holandés. En el fondo son todos ya no decimonónicos, que en el fondo en ese tipo de códigos donde no hay, como el chileno, por supuesto, que ya pasaré a explicarlo, no tiene una regla al respecto. Destaca para mí en este siglo el Código Civil y Comercial de la Nación de Argentina, de 2015, porque le dedica una sección a este tema. Así, en 3 artículos se regula la responsabilidad colectiva y anónima, sobre la cosa suspendida o arrojada, el artículo 1760, sobre el autor anónimo, en el 1761, y la actividad peligrosa de un grupo, actividad peligrosa de un grupo, en el artículo 1762, y sí declara la responsabilidad solidaria en dichos casos. En todo caso, para algunos está mal poner ahí solidaria, porque el Código Civil argentino también consolida lo que se llaman las obligaciones concurrentes in solidum. Entonces pareciera ser un caso más bien de ese tipo, según la opinión de algunas personas. Pero bueno, el Código Civil argentino asume que es una obligación solidaria. En todo caso, parecía que las nuevas tendencias no es a que, primero, no es absolver, segundo, tampoco es condenar por parte. De todas formas, no podemos hablar de unanimidad en la materia. Por supuesto, el derecho comparado es amplio. Y en otras latitudes, principalmente el common law, nos encontramos con otras soluciones, pero en realidad en el common law nos encontramos con cosas nada que ver. Entonces, pero digo, para dar una mirada que en el fondo en el derecho continental nosotros estamos entre esa discusión. En el common law establecen, por ejemplo, la condena de acuerdo a la probabilidad con la que pudo haber causado el daño.
y también establecen un criterio de responsabilidad proporcional por cuota de mercado. Son otras formas de hablar. Bueno, el problema que para nosotros, siempre digo, cuando hablamos de probabilidades y ese tipo de cosas, cuando nos obligan a sacar la calculadora, preferimos mejor decir que es solidario, entonces nos sale más fácil. Y eso así operan los tribunales también. Pero ¿qué pasa en Chile? En el derecho chileno no contamos con reglas especiales. Y como ya me queda menos tiempo, voy a citarle algunos ejemplos que el legislador dispone. Habrán otros, pero los que es más fácil identificar son los mismos del Código Civil, el 2003-23 y el 2003-28. En el 2003-23 el Código Civil establece una responsabilidad a prorrata por los daños ocasionados por la ruina de un edificio entre los dueños pro indiviso. Por otro lado, el 2003-28, en el que responden por su cuota aparte también quienes habitan la misma parte del edificio en el caso del daño causado por una cosa que cae o se arroja de la parte superior del edificio. También tenemos las legislaciones especiales, por ejemplo, el artículo 47 de la Ley 19.496 de protección de los derechos de los consumidores, en que se establece aquí sí una responsabilidad solidaria entre el productor, importador, primer distribuidor o del prestador de servicio en el caso que el servicio o producto sea peligroso. En estos casos, la víctima solo debe acreditar la relación de causalidad entre el daño y que fue origen del producto peligroso. Pero también podría ser un supuesto objeto de esta ponencia, pues si existiera más de un fabricante de dicho producto, pero no se supiese exactamente quién fabricó, el legislador optaría, o sea, se podría condenar solidariamente. De hecho, los casos que hacen reflexionar sobre este tema tienen que ver con temas de productos que son defectuosos o de remedios, medicamentos que provocan daño y no podemos identificar de qué fabricante vino el daño, provino el daño. Entonces, también creo que indirectamente proviene el artículo, por ejemplo, 18 de la Ley General de Urbanismo y Construcciones, que establece la responsabilidad del primer vendedor como posición de garante, pero en el fondo, más que la solvencia, que también es un tema en estos casos que se pretende proteger los intereses de la víctima, la verdad es que también, si hay un vicio en la construcción, un defecto en la construcción, es muy difícil para nosotros o para la víctima y hasta para el abogado que va a defender a la víctima, saber qué vicio originó el daño, o sea, que fue que la viga estructural, que el diseño, etcétera. Entonces, para mí también es un supuesto en donde el legislador asume una postura para casos de responsabilidad incierta, pero sabemos cuál es el grupo en concreto determinado. Bueno, como se puede apreciar entonces, hay situaciones puntuales, pero no hay una regla general y nuestra doctrina escasamente ha desarrollado el problema. De todas formas, destaca el aporte de profesor Rodrigo Barría, que por cierto escribió una de las 2 monografías que existen en España sobre el tema, pero en Chile no existen monografías o estudios al respecto concretos, o muy poco. El mencionado autor, por ejemplo, plantea que podrían ser solidarios los responsables, bueno, mejor dicho, plantea que sí, deben responder como solidariamente desde una interpretación conjunta del 2003-17, que establece como excepción expresa del 2003-28, entonces ahí se hace como, entonces, ergo la regla general es que es solidaria. Pero otros profesores, bueno, el profesor Rodríguez Gres también señala que es solidaria, también asumiendo que es una noción de riesgo, peligro del grupo, tal en los términos más bien del profesor de Ángel de España. Pero, por ejemplo, un clásico, Alessandri, señala que no, porque no ha sido obra de todos. El profesor Corral también niega esta posibilidad, pues se trata de una suerte de responsabilidad objetiva que solo le correspondería al legislador establecer, por ser excepción. En general, la opción que consideramos idónea para ir finalizando, por aplicación del no explorado principio del favor victimae pro dañato, creo que sería conveniente establecer una presunción de causalidad con inversión de la carga de la prueba a favor de la víctima, por lo que podría eximirse el daño quien pruebe que no pudo haberlo causado. Pero sabemos que el grupo, o sea, si estuviste ahí metido, algo tendrás que responder, ¿no? O sea, ¿para qué se junta con esa gente, ¿no? Entonces, de todas formas, para que pueda configurarse la responsabilidad, se precisa que se acredite que los miembros del grupo han actuado culposamente. Por eso, ¿para qué se juntan? Entonces, en conclusión, aunque técnicamente no tengamos una relación de causalidad, existiendo claramente una derogación de la misma, o por lo menos algo así,
creemos que debemos entender este prisma desde ese punto a favor de la víctima, y si se prueba que, y siempre con la posibilidad de eximirse de parte del grupo. Así la víctima no deja de ser reparada. Más bien, ese es mi planteamiento para no hacer más extensa esta ponencia, pero más bien hay que sopesar estos intereses, y también creo que el 2017 en este caso no podría quizás aplicarse para casos de coautoría, pero de todas formas sabemos que falta algo ahí, que es la relación real de causalidad, pero hoy en día también la tendencia a aceptar algunos tipos de incerteza causal, por ejemplo, en los casos de pérdida de chance. Entonces yo creo que en Chile no deberíamos ser tan rigurosos, y en ningún caso creo que deberíamos absolver a los causantes o a este grupo. Bueno, muchas gracias y gracias a todos por venir. Bueno, agradecemos la interesante participación de Pamela, que sin duda nos abre muchas consultas que ya formularemos en su momento. Le daremos ahora la palabra a la profesora Lucía Rizik. Ella es abogada, licenciada en Ciencias Jurídicas y Sociales por la Universidad de Chile, doctora en Derecho por la Universidad Diego Portales recientemente, así que las sinceras felicitaciones. Y su ponencia se titula Modelos de responsabilidad civil de los padres por daños ocasionados por sus hijos menores de edad, una temática siempre interesante para todos los padres presentes. Gracias. Buenos días. En primer lugar, agradecer a las profesoras Mendoza y Morales por la organización de esta jornada, y en ellas también a la Facultad de Ciencias Jurídicas y Empresariales de la Universidad de la Frontera. Asimismo, agradecer por la maravillosa organización, porque con puntualidad inglesa parto a las 10:20, como dice el programa, exponiendo. Bien, mi ponencia aborda un análisis de los modelos de responsabilidad civil de los padres por los daños que ocasionan sus hijos menores de edad. La contingencia recuerda de manera habitual la patente actualidad de la responsabilidad civil de los padres. Los medios de comunicación informan sobre los daños que los niños ocasionan, ¿cierto?, dando lugar a un debate público que siempre está abierto, sobre todo en época de paralizaciones estudiantiles, respecto de quién debe indemnizar los daños que se le ocasionan a la víctima. Se trata de una materia que no ha sido abordada por la doctrina chilena de manera sistemática, solo la manualística, ¿cierto? Y probablemente porque la cantidad de litigios que terminan por sentencia dictada por algún tribunal en esta materia ha sido más bien baja. Otro tanto puede decirse, ¿verdad?, de una gama de problemas asociados a los daños que cometen los niños. En este sentido, los problemas de violencia y maltrato infantil y juvenil entre pares han sido motivo de especial atención tanto para organismos internacionales como para nuestra administración del Estado vinculados a la niñez. Por ejemplo, en asuntos sobre el acoso escolar o el ciberacoso, la violencia sexual entre adolescentes, las riñas, los destrozos en las marchas estudiantiles y el vandalismo juvenil, han habido estudios e incluso se han desarrollado propuestas de modificación legal y política pública para combatirla. Al mismo tiempo, las víctimas solicitan la reparación del daño entablando acciones judiciales contra los padres, aunque no obste dirigirse también contra los niños, debido a que los bienes en el patrimonio de los padres, ¿cierto?, representa una garantía efectiva de compensación para la víctima. Todos los puntos hasta aquí esbozados, solo de manera más ejemplar, ¿cierto?, permiten concluir que el estudio en esta materia da lugar a cuestiones que son de interés para el derecho de daños, pero confluyen en él otras disciplinas como el derecho de la infancia y el derecho de familia. Solo teniendo en cuenta estas disciplinas es posible abordar de manera adecuada la cuestión relativa al fundamento y la configuración de la obligación legal de responder que recae finalmente en los padres. Al respecto, se debe aludir a los intereses que están en juego. Por un lado, como ya han manifestado mis compañeras en esta mesa, ¿cierto?, los intereses de la víctima son importantes en materia de responsabilidad civil. La víctima quiere ser indemnizada por el ilícito cuyo agente material es un niño y requiere de un sujeto que cuente con un patrimonio suficiente para que pueda finalmente responder por la indemnización.
Por otro lado, están los niños, quienes en la práctica previsiblemente no podrán hacer frente a esta reparación pecuniaria porque no van a tener bienes en su patrimonio. La víctima se va a dirigir entonces contra sus padres, quienes podrán verse obligados a indemnizar los daños derivados de estos ilícitos, en los que probablemente no les va a caber ni participación directa, sobre todo si sus hijos ya son adolescentes. Más aún teniendo en cuenta hoy que el ordenamiento jurídico les exige ejercer sus funciones parentales, promoviendo el libre desarrollo de la personalidad y en consonancia la evolución de sus facultades, y como consecuencia de ello no pueden sino disminuir sus medidas de vigilancia conforme sus hijos van creciendo. Para el estudio de esta materia, en el ordenamiento jurídico chileno resulta entonces de gran interés conocer cómo funciona la responsabilidad civil de los padres en otros ordenamientos jurídicos. Por medio de la revisión de estos modelos es posible conseguir entonces un mejor entendimiento del derecho nacional en la materia y, en consecuencia, detectar ciertos defectos, aciertos, peculiaridades que están presentes en la regulación local y en la práctica judicial. El propósito entonces de este trabajo es configurarse como un punto de partida dedicado al análisis del fundamento de la obligación de responder de los padres, del criterio de imputación subjetiva por los hechos ilícitos que sus hijos ocasionan. Y de este modo intentar revelar problemas, conocer argumentos en casos concretos y dominar las alternativas existentes en la búsqueda del fundamento, la configuración y las características de los modelos de responsabilidad civil. De este modo, identificar qué criterios jurídicos permiten resolver entonces los problemas que se presentan en nuestra legislación. La literatura jurídica suele identificar al menos dos sistemas de responsabilidad civil extracontractual de manera general: la responsabilidad civil por culpa y la objetiva. En el seno de estos sistemas confluyen otros que en cualquier caso obedecen a un denominador común. De este modo, la responsabilidad civil por culpa podrá o no ser presunta, y la responsabilidad objetiva, si bien implica la ausencia total de culpa del agente del daño o de quien controla el riesgo, adquiere distinta fisonomía según los diferentes factores que intervienen en cada caso, como la causalidad o el alcance que en la materia tengan los medios probatorios. Para esta labor, reviso, por ejemplo, ordenamientos jurídicos de países relevantes del Common Law, como el ordenamiento jurídico estadounidense y el sistema continental, que en él confluyen o influyen en el análisis de nuestro derecho nacional, especialmente en materia extracontractual. Varias situaciones que analizo de los tribunales y la doctrina extranjera no son comunes, y hay cuestiones que presentan importante utilidad, principalmente en cuanto a la configuración de la culpa como criterio de imputación de los padres o los requisitos de capacidad, edad o madurez del hijo para la procedencia del supuesto de responsabilidad. Ya en los principios europeos de la responsabilidad civil es posible advertir el interés por la temática que aborda este trabajo. En el título tercero sobre los fundamentos de la responsabilidad civil se consagra la responsabilidad por otros y en particular la responsabilidad por los menores o por las personas con discapacidad psíquica. Tres son los modelos que es posible identificar en estos ordenamientos que son relevantes para nuestra disciplina. La responsabilidad civil por culpa propia de los padres, que requiere prueba, la carga probatoria recae en la víctima. La responsabilidad por culpa presunta de los padres, donde se invierte la carga de la prueba, y modelos más bien objetivos. El modelo de responsabilidad por culpa propia o presunta es un régimen que se sustenta en el cumplimiento de deberes de cuidado y supervisión o vigilancia que tienen los padres respecto de sus hijos menores de edad. Este modelo encaja en forma adecuada en un sistema de protección paternalista de la infancia en el cual los padres tienen preferencia en el cuidado de sus hijos, ejercen sobre ellos estilos de educación y desarrollo que han podido elegir, y esa elección siempre debe ser compatible con los derechos fundamentales de los niños. El modelo de responsabilidad civil por culpa propia de los padres es la regla común en ordenamientos jurídicos como el estadounidense o el inglés. Surgió con el fin de resolver las dificultades que plantea la regla general de responsabilidad civil extracontractual en la materia en dicho ordenamiento, conforme al cual
todas las personas son capaces de responder de los daños que ocasionan, incluso los niños y los discapacitados psíquicos o dementes, como en la nomenclatura de nuestro código. La responsabilidad civil por culpa presunta también encaja bien en un sistema proteccionista de la infancia, puesto que la supervisión, el cuidado y la educación de los hijos está de manera preferente entregada a los padres. Sin embargo, es un modelo que presenta ciertas ventajas para la víctima en comparación con el modelo de responsabilidad por culpa propia, puesto que en este supuesto la carga probatoria se invierte en perjuicio de los padres y en consecuencia disminuyen las dificultades probatorias de la víctima, aportando únicamente pruebas en cuanto al daño y aspectos relativos a la causalidad, puesto que nada sabe la víctima del hijo que ocasionó finalmente el daño. La responsabilidad civil por culpa presunta depende de un deber general de cuidado construido como un deber de supervisión, vigilancia o educación. En Europa se trata de un modelo seguido por países como Italia o Alemania. En el caso italiano, a la responsabilidad civil de los padres por culpa presunta se le agrega una regla específica de responsabilidad civil de los niños, y en el sistema alemán confluyen adicionalmente reglas semejantes a la responsabilidad civil por equidad, que está completamente alejado de lo que tenemos nosotros en materia de responsabilidad civil. Sin duda, la responsabilidad civil por culpa, sea propia o presunta, no son modelos más adecuados para enfrentar las necesidades de la víctima frente a la conducta de los niños. La principal dificultad radica en el fundamento de la responsabilidad civil de los padres, pues la autoridad paterna, hoy conocida como responsabilidad parental, ha disminuido en su severidad, ¿cierto? Y el poder debido a los cambios sociales y culturales que ha tenido lugar en las últimas décadas. En la actualidad, la responsabilidad parental incorpora límites estrictos impuestos desde el derecho de familia y basados en la protección de los derechos humanos de los niños. Asimismo, las nuevas formas de familia y la diversidad de modelos educativos de cuidado que aplican los padres se sustentan en la autonomía progresiva de sus hijos, cuestión que limita el ejercicio de control y supervisión del comportamiento y la conducta de los mismos. Por lo anterior, resulta complejo configurar la infracción del deber de cuidado en la conducta de los padres y con ello la víctima resulta afectada en su reparación. Para corregir estas dificultades, algunos ordenamientos, ya sea por vía legislativa y principalmente por vía jurisprudencial, han desarrollado modelos más estrictos de responsabilidad, prescindiendo de la culpa, así como tanto del padre como del hijo, para configurar la obligación de reparación. Al respecto, la configuración de la responsabilidad civil de los padres en los ordenamientos jurídicos español y francés son un buen ejemplo. Tanto en España como en Francia, teóricamente el modelo de responsabilidad es por culpa presunta. Sin embargo, la jurisprudencia ha sustituido dicho régimen por un modelo objetivo de responsabilidad, ya sea prescindiendo de la culpa del hijo o rechazando la prueba que podría exonerar a los padres de responsabilidad, como en el caso de la regulación del Código Civil español, o ya sea prescindiendo lisa y llanamente de la culpa, como es el caso francés. Teniendo en cuenta lo anterior, la búsqueda del fundamento de los distintos modelos de responsabilidad civil de los padres se justifica en un intento por explicar quién es el sujeto que responde por un menor de edad cuando es este el autor material del daño. Este supuesto es un supuesto que se aleja de la justicia correctiva que fundamenta la responsabilidad extracontractual, la cual, si bien articula la práctica de la responsabilidad civil de los padres, no explica sus fines. En este sentido, el distanciamiento de los fines correctivos se justifica en última instancia en una decisión del legislador por relevar el interés de la reparación de la víctima y proteger al niño, a quien por su condición la indemnización de perjuicios puede resultarle excesivamente onerosa y gravosa, perjudicando sus posibilidades de planificar o desarrollar una vida normal en el futuro. De este modo, los distintos modelos de responsabilidad civil de los padres buscan ofrecer un equilibrio entre estos intereses involucrados. Por un lado, el objetivo se centra en la reparación integral y por otro, el por culpa se centra más bien en la protección de los deberes de cuidado. Al respecto, y en la prevención, claro está. Al respecto, este tipo de modelos propende a una mayor protección del daño injustamente causado con una política legislativa centrada en la concreción de fines preventivos y de seguridad jurídica,
concibiendo al niño, en el caso objetivo, como un creador de riesgos o peligros, los que sin embargo no reportan ni utilidad ni beneficio económico a los padres. Para los que son padres me imagino que saben el gasto que significa. Finalmente, y por otro lado, los modelos basados en la culpa, presunta o no, otorgan mayor espacio para el reconocimiento de la responsabilidad parental como un conjunto de atribuciones que, aun cuando están radicadas en los padres, benefician a toda la sociedad. Por medio de la culpa, la carga impuesta a los padres es moderada por criterios de razonabilidad y prudencia en el ejercicio del cuidado. La culpa, como mecanismo de distribución de infortunios, contribuye entonces a equilibrar los fines resarcitorios que otras exigencias de moralidad política, como el libre desarrollo de la personalidad de los niños, la corresponsabilidad o el derecho y deber preferente de educar, y ya aquí termino, y criar a los hijos, el interés superior y la igualdad, pues permiten construir un deber de diligencia que tenga en cuenta las subjetividades del niño, su edad, su madurez y sus capacidades, pero también su entorno familiar. Entregando a los padres entonces el cuidado preferente de sus hijos, estos son quienes mejor están preparados para supervisar su comportamiento y prevenir hechos dañosos. Sin embargo, esta supervisión o cuidado no es equivalente al que podría exigirse, por ejemplo, al empresario. Las relaciones entre padres e hijos son hoy día más flexibles y los hijos, que tienen una relación mucho menos formal frente a sus padres, y estos se encuentran en una situación, si bien los padres se encuentran en una situación de superioridad derivada de su especial cuidado que les otorga el deber, el ordenamiento jurídico, hoy esa potestad o autoridad ha disminuido. Muchas gracias. Nuevamente el respeto por los tiempos y vamos a abrir entonces la ronda de preguntas para cualquiera de las ponentes que tenemos aquí. María Paz. Ahora sí. Buenos días. Muchas gracias a las tres por sus presentaciones. Me encantaría comentarle a las tres, pero no voy a hacer eso. Solamente voy a hacer una pregunta a la profesora Pamela Mendoza. Me gustaría que si pudiera explicar un poco mejor en qué sentido los ejemplos que escogió como manifestación en la legislación nacional de esta incertidumbre causal no los veo tan inciertos. El caso del consumidor, que en el fondo menciona que se puede demandar al productor, al vendedor, etcétera, al fabricante, y el caso de la ley de urbanismo y construcciones. Me pregunto si no estamos confundiendo dificultad probatoria para la víctima con verdadera incertidumbre causal. Entonces, querría que explicar un poco más eso. Muchas gracias. Para efectos de orden, la profesora, por favor. La profesora, gracias. Gracias, buenos días. Gracias a las tres ponentes por sus presentaciones, muy interesantes. Y mi pregunta también es para la profesora Mendoza, porque no sé si hay una especie como de mezcla de problemas, porque por una parte hay un problema de autoría, por otro hay un problema de causalidad, y por último hay un problema de actividad riesgosa. Entonces, cada uno tal vez debiese tener una solución distinta en función de la fuente que genera un mismo problema. Eso. No sé si alguien más tiene alguna consulta. Al fondo, por favor. Sí, una pregunta para la profesora Paulina Manosalva, a propósito de lo que habló al final respecto de la prescripción. Me quedo dando vuelta al hecho porque tenía entendido que la tendencia era, o eso era lo que se esperaba, a que el plazo de prescripción se empezara a contar una vez que, no cuando ocurrieran los hechos, sino cuando empezaran a ocurrir los efectos del daño propiamente tal. O por lo menos creo que así lo exponía el profesor Fabián Alurriaga en uno de sus textos. Pero por lo que entendí, al parecer no pareciera que ocurriera eso en la práctica, y de hecho a veces hay que remitirnos, como usted hizo, a una ley especial que es la 20.160. Entonces, ¿qué es lo que ocurre actualmente en la práctica, en la jurisprudencia? ¿Cuál es el criterio que se tiene con la prescripción en sí? No solo en un caso especial, sino en general. Eso.
¿Alguna otra consulta? Susan va a hacer una consulta. Sí, yo le quería hacer una pregunta a la profesora Rizik. ¿Sería posible, Lucía, que que la autonomía progresiva de los niños se interpretara únicamente para el ámbito extracontractual extrapatrimonial en realidad, y que uno, por lo tanto, dijera que esa autonomía progresiva no impacta en la eventual responsabilidad extracontractual de los padres? La profesora San Martín, por favor. Hola, mi pregunta es para la profesora Rizik, y en realidad tiene que ver más con una reflexión que me gustaría que ella hiciera a propósito de su propuesta, que si la entendí bien, ella no está de acuerdo con la responsabilidad objetiva de los padres, sino más bien con la idea de culpa. Una idea que a mí me parece seductora y con la que en principio estoy de acuerdo. De hecho, lo he puesto por escrito por ahí, así que no nadie podría decir que me estoy contradiciendo. Pero en el último tiempo me ha venido la siguiente preocupación. ¿Qué hay de la llamada función expresiva de la responsabilidad civil en relación a esto? Porque me he dado cuenta que resulta muy duro para los padres que le digan que usted es responsable porque usted es culpable, porque usted crió mal a su hijo. Solo eso. Así, a principio, Liliana, o sea... Yo diría que no, que criamos mal nomás. Susana, por favor. Felicitaros a las tres por vuestras excelentes ponencias. Y ahora solo también una pregunta para Lucía. Y en línea con lo que se ha dicho, yo creo que tienes una buena contestación también. ¿Qué opinarías de que, dado que tenemos que educar y dado que tenemos que ser responsables, pero que el hecho de educar también hay una función social y una responsabilidad de todos, ¿qué opinas de la vía del seguro? Como para compartir. Seguro obligatorio de responsabilidad. Una semana para pensar en eso. Vamos a cerrar la ronda de preguntas. Yo me voy a atribuir la facultad para preguntarle algo a Pamela. No me queda claro en qué se fundaría la presunción de causalidad, porque en la estructura de la responsabilidad civil nuestra, que es subjetiva, y mayoritariamente entendemos que, salvo una disposición legal expresa, tenemos que probar todos los elementos de la responsabilidad para que surja, y asumiendo que sería una suerte de interpretación y que tenemos que llenar el vacío, me gustaría saber cómo lo podemos construir, porque esa parte no me quedó muy claro en razón del tiempo. Así que te agradecería la respuesta. ¿Partimos por el orden de ponencia? Agradezco la pregunta de mi ex estudiante y también agradezco que recuerde los textos que le hice leer y que recuerda al profesor Elorriaga. Efectivamente, la tendencia de la interpretación del inicio del cómputo de la prescripción extracontractual es que se cuenta el plazo desde el conocimiento del daño por parte de la víctima. Es la tendencia. Y de hecho, en este caso, yo creo que el juez, el quien redactó la sentencia, yo me enfoco, pero fue mucho más allá, porque incluso configuró pretendió configurar una causal de suspensión no contemplada en la ley para efectos de evitar la prescripción. Sin perjuicio de ello, la tendencia objetiva o la interpretación objetiva del punto de partida de la prescripción todavía existe. Y es más, yo me cuestiono si a partir de la renovación civil o esta nueva ley que se dicta para efectos de los delitos sexuales no podría incluso llegar a confirmarla si la interpretamos a contrario sensu respecto de otros casos que no tienen que ver con daños extrapatrimoniales contra menores de edad por abuso sexual. Entonces el peligro está, y en ese sentido yo considero que era más beneficioso desde la perspectiva del litigante poder demandar en lo principal la responsabilidad por culpa en la organización, porque ahí podríamos jugar de cierta manera o cuestionarnos el inicio del cómputo si es que teníamos el riesgo que pudiésemos tener un juez que lo interpretaba de manera objetiva. En cambio, salvar eso en la responsabilidad por el derecho del dependiente era mucho más complejo.
A eso me refería, así que gracias por su pregunta porque me permitió aclarar. Okay. Sí, pues, agradezco las preguntas y lo que se me olvidó aclarar acá, que esto es un estudio exploratorio, entonces, porque en el fondo, mientras construí la ponencia, fueron saliendo todas esas dudas que me plantean. De hecho, yo cito estos ejemplos para ir contestando en orden, más bien porque son los que siempre se citan. Y entonces se dice que, en principio, o sea, dicen, este es el ejemplo típico, y resulta que, según lo entiendo, por ejemplo, la ruina de un edificio, o sea, causada por un edificio, me imagino que hay varios copropietarios, de tal manera que quizás fue el descuido de uno el que causó el daño. O sea, se entiende que en el supuesto de que nosotros sepamos que fue uno, pero no sabemos quién. Entonces, en esos casos, pero si los tenemos plenamente identificados, que fueron los tres, bueno, responden de la forma que se dice. Lo mismo con el tema del consumidor, porque también, o sea, están claramente identificados los actores, pero habría una ventana en el caso que no podamos identificar, por ejemplo, el productor que fabricó el producto peligroso. En esos casos en que no haya posible, sepamos que viene de un fabricante, que eso es lo que ha pasado, pero no podemos identificar cuál fue, se podría, a mi juicio, aplicar la responsabilidad solidaria de todas formas. Eso en principio, y claramente es un tema probatorio. Como todo esto el punto de vista, y ahí tenemos que siempre visitar o escuchar o leer a nuestros queridos procesalistas. Entonces, finalmente, se habla de una presunción de causalidad, más bien porque sí tenemos un indicio, que sería que al grupo, no es que no sabemos, por ejemplo, aquí a alguien no se le pasó algo y no sabemos quién de nosotros, ni siquiera definimos la masa causante. Aquí tenemos claridad, hay algo, hay una certeza. Pero sabemos también, porque tenemos otra certeza, de que no fueron todos. Porque digo, si sabemos clarito que fueron todos y cada uno y los tenemos a todos identificados como causantes y acreditados, por supuesto, la responsabilidad, bueno, dependerá, será solidaria y bueno, hay algunas otras variables que no les vengo a hablar en otras ponencias, me escucharán hablando de eso. Pero en este caso yo creo que la presunción de causalidad se basaría en eso, o sea, como tendría que haber un indicio seguro, que sería la actuación del grupo, ese es nuestro punto de partida, y de ahí podríamos construir, como digo, es exploratorio. En la ponencia escrita probablemente lo desarrollaré, pero digo que no me parece, o sea, algo me dice de que no podemos no sancionar, o más bien sancionar, perdón, reparar el daño causado a la víctima teniendo este antecedente. Es distinto que no sepamos nada. Entonces, creo que podríamos hacer ese ejercicio. Pero también, se me había olvidado, había otra pregunta más. Por supuesto que están involucrados todos los elementos de la responsabilidad y ahí también voy a ir con una respuesta estándar. Dependerá del caso concreto. Porque las actividades riesgosas, por ejemplo, pueden estar bien identificadas. Entonces eso es otro tipo de responsabilidad. Puede incluso dar pie a una responsabilidad objetiva sin tener que entrar a discutir esto. Pero hay otros casos en que no. Entonces habría que ver concretamente qué tipo de actividad estamos hablando, porque no todas tienen el mismo nivel de riesgo. Yo no sé si es tanto riesgo ir a un partido de fútbol, o sí, no sé. Pero sí quizás... Por eso... Claro, dependiendo del encuentro, claro, Deportes Temuco versus Magallanes, que fue el último, no creo, no sé, los devotos no sé, pero digo que me refiero a que habría que identificar los casos concretos de actividades de grupo riesgosas y por otro lado los casos que la jurisprudencia nos pueda arrojar o los casos concretos en donde se pueda plantear este problema. Eso para no excederme más. Bien, yo no puedo decir que mi estudio es exploratorio porque es mi tesis doctoral, así que voy a tratar de convencer a las profesoras que me hicieron las preguntas de que tengo la razón. Bien, respecto a la idea de autonomía, si esta se puede interpretar solo en el ámbito extrapatrimonial,
Mi intuición al empezar mi investigación fue que si el deber de cuidado de los padres se fundamenta en los derechos y en la responsabilidad parental hoy día, ¿cierto?, o en el título sobre derechos y deberes entre padres e hijos, entonces la autonomía progresiva es parte del deber de cuidado y tiene que considerarse para efectos de establecer la culpa de los padres, en virtud del 222 del Código Civil. A mí me parece que la autonomía progresiva sin duda puede ser un elemento que va a permitir determinar en un sistema de responsabilidad por culpa presunta como el nuestro, ¿cierto?, va a permitir otorgar mayor protección a la víctima cuando los daños derivan de hechos ocasionados, donde los daños los originan, ¿verdad?, niños que son más bien pequeños, porque entonces la inversión de la carga probatoria va a permitir a la víctima probar de manera más adecuada el daño, en la medida en que mientras los niños son más pequeños la supervisión de los padres es mayor. El problema se genera cuando los niños ya son adolescentes o tienen la madurez suficiente para actuar con mayor autonomía, y entonces en ese caso ocurre lo que preguntaba la profesora acerca de si se va a convertir esto en un juicio acerca de la crianza, de cómo los padres crían, ¿no? Y en ese sentido en la ponencia no lo recalqué tanto, pero debía haberlo dicho, porque lo tengo escrito y no lo mencioné, que el entorno familiar debiese ser un elemento que se considere al momento de configurar el deber de cuidado de los padres. ¿En qué medida? En que la condición social, económica y cultural de los padres debe estar en consideración al momento de evaluarse, ¿cierto?, este deber de diligencia, y no ya solo las subjetividades del niño. ¿Por qué? Porque no le podemos pedir el mismo control, supervisión, ¿verdad?, vigilancia o los mismos deberes, ¿no?, de diligencia a padres que tienen un entorno socioeconómico, ¿verdad?, y cultural que les permite proteger adecuadamente a sus hijos, que a una persona que vive en una comuna periférica, por ejemplo en la ciudad de Santiago, donde su hijo probablemente va a estar a su solo cuidado porque proviene de una familia monoparental, la mujer va a salir a trabajar, el hijo probablemente del colegio se va a ir a su casa y no tiene ni siquiera un parque en el que recrearse, ¿verdad?, porque son comunas en las que verdaderamente los entornos sociales y las ciudades no están adecuadas para el ejercicio de otros derechos de los niños. Entonces sería casi una doble sanción. Y respecto a la idea de el seguro, ¿por qué sí, por qué no? Yo creo que el seguro es una decisión de política pública. En un país como el nuestro, yo creo que no sería una solución de política pública adecuada, porque no somos un país especialmente rico, ¿cierto? O quizás lo somos, bueno, pero todo ese debate no, pero seguimos siendo un país emergente. Y el seguro sin duda exige de un Estado fuerte, porque ¿quién va a pagar ese seguro? Si lo vamos a hacer a la francesa, en que lo pagan los padres, yo creo que vamos a seguir un poco en el mismo problema. En cuanto a que la crianza se le entrega a los padres de manera preferente, por supuesto que no es obligatoria, los padres pueden dar en adopción a sus hijos, desligarse de su filiación siempre, ¿cierto? O por lo menos mientras sean menores de edad. Pero efectivamente sí cumplen una función que finalmente nos vemos todos nosotros como sociedad beneficiados. Ahora, podría ser una solución que signifique un apoyo para todas estas personas que viven en situaciones familiares o entornos sociales, ¿verdad?, que son más bien complejos, ¿no? Porque efectivamente, y en ese sentido también podría ser una solución para la víctima, porque ¿en qué ámbitos se dan sentencias de responsabilidad civil de los padres? Y ya para concretizar, homicidio, daños en riña, o sea, son problemas especialmente duros para los padres y para los niños,
Y en ese sentido, dejar a una persona sin reparación en casos como ese no suena contraintuitivo. Bien, y por el solo hecho de que tengan 17 años, no parece conveniente que la víctima entonces no tenga una reparación, o sea, puede tener una sentencia hermosa que el abogado va a tener colgada, ¿cierto?, en su oficina, donde van a declarar la responsabilidad de los padres o del niño, pero si no tiene dónde cobrar, no tiene mucho sentido. Entonces, sí, esto es más bien una invitación a que, no es exploración, pero es una invitación, a que este es un tema complejo, yo creo que es un tema de derecho civil, pero que tiene consecuencias en la configuración de las familias y por lo tanto en cómo nosotros nos vamos a organizar como sociedad. Muchas gracias a todos los participantes y damos lugar a la pausa y al café que los espera afuera. Muchas gracias.